Buenos días, profesor. Les saluda Raúl Flores de Ávila. En esta oportunidad vamos a hacer la exposición de la evaluación número 3 del curso de Administración de Logística. Para ello vamos a hablar un poco acerca de las preguntas que están planteadas y cada una de su desarrollo. Las primeras preguntas de evaluación continua son: ¿los accidentes son casuales o eventos que suceden paso a paso, ¿no? Explique con todo lo estudiado en clases y obviamente realice un ejemplo. Nos vamos a la parte de los accidentes, por ejemplo, ¿no? Los accidentes, por ejemplo, tenemos distintas características, ¿no? Por ejemplo, vemos lo que es las caídas al mismo nivel, las caídas de altura y los cortes y pinchazos, ¿no? El número uno, ¿no? Cuando a veces uno puede estar trapeando o de repente puede estar haciendo un tipo de limpieza, se puede resbalar, se cae en el mismo nivel, queda ahí por un momento o de repente un poco adolorido y luego obviamente se restablece, ¿no? Eso normalmente sucede pues en las oficinas, a veces, muchas veces en las áreas en el cual hay muchas personas que van a hacer limpieza y no se han puesto ciertas señales de peligro, ¿no? Es muy habitual en las empresas a veces, en los edificios grandes, ¿no? El cual es un problema bastante latente en dichas empresas, ¿no? Las caídas de altura, por ejemplo, ¿no? Las caídas de altura, de alguna forma, pues, digamos, un trabajador puede estar en una altura determinada. Un ejemplo, vamos a hacer un ejemplo mucho más preciso, ¿no? De repente, un trabajador que está instalando un cableado para internet de alguna empresa X, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? De repente se le puede romper la escalera o tal vez un peldaño y eso hace de que caiga y sucede de que en muchas ocasiones puede tener algún grandes consecuencias, ¿no? El cual de alguna forma va a necesitar de especialistas para que puedan tratarlo o incluso llevarlo de emergencia a un centro de atención. Cortes y pinchazos, ¿no? Normalmente, pues los cortes y pinchazos, de alguna forma, pues, un ejemplo, por ejemplo, ¿no? Alguien ha sacado de repente una herramienta de un almacén, sin embargo, no ha tenido la suficiente capacidad de darse cuenta y eso ha hecho de que de repente pueda coger un producto o una herramienta sin la suficiente seguridad, en este caso un guantes, por ejemplo, ¿no? Sucede eso también muy común en los almacenes, ¿no? Los almacenes normalmente a veces se caracterizan por tener este tipo de herramientas que generan ese tipo de accidentes, ¿no? Y al final, pues, en conclusión, nos va a decir que los accidentes, pues, son eventos que pasan, digamos, paso a paso, ¿no? Ya que de alguna forma, muchas veces nosotros sabemos, ¿no? Qué es lo que puede pasar, obviamente por las acciones que desarrollamos. Sin embargo, muchas veces las negligencias, a pesar de las señales de peligro, nos hacen que cometamos cierta negligencia y luego las consecuencias, ¿no? Pasamos a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta era para responder, ¿no? Los métodos ABC. El método ABC de clasificación de inventarios de alguna forma pues permite organizar la distribución de las distintas mercancías dentro del almacén a partir de una relevancia para la empresa, de su valor y de su rotación. Hemos visto en las clases anteriores uno de los procesos muy importantes dentro de los almacenes, ¿no? Y esos procesos de alguna forma pues han hecho de que nosotros podamos enfocar mucho en lo que es, digamos, esa clasificación, ese tipo de inventario que se lleva y obviamente sobre la distribución de la relevancia según el tipo de necesidad de nuestros clientes, ¿no? Llámelo así, pues, digamos, a los productos que tienen más alta rotación. Entonces, esto va a hacer de que nosotros tengamos, digamos, una organización mucho más organizada, más ordenada,
y de alguna forma pues nos va a apoyar en el trabajo y nos va a ayudar a ser un poco mucho más eficiente, ¿no? En nuestras actividades, ¿no? El sistema ABC, por ejemplo, se va a basar en la regla del principio de Pareto, ¿no? O regla del 80-20, que indica pues que el 20% del esfuerzo es responsable del 80% de los resultados. Entonces, esto de alguna forma pues nos va a decir de que en gran mayoría nosotros tenemos que tener una suficiente capacidad y eficiencia para desarrollar dentro de nuestros almacenes un inventario que nos ayude a hacer de que la organización camine de una manera mucho más organizada y más eficiente frente a sus clientes, que obviamente van a ser pues personas que van a tener bastante, digamos, exigencia al momento de consumir o comprar ciertos productos, ¿no? De alguna característica X. Ahora, los artículos con rotación, ¿no? Por ejemplo, productos que más rotan dentro del almacén es el que más genera ganancia, ¿no? Eso hemos visto en algunos almacenes, por ejemplo, que hay ciertas necesidades más urgentes de la población. Ahora, pues con este tema de la pandemia, podemos ver pues lo que, digamos, en los almacenes de los centros comerciales, cualquiera de ellos, no vamos a mencionarlo, la gran parte que tiene mayor rotación son los productos comestibles, ¿no? O los productos que lo llaman de consumo masivo. Entonces, esto hace de que de repente esos productos estén mucho más libres o estén, digamos, organizados de una forma mucho más fácil de alcanzar, ¿no? Para que eso de alguna forma pueda facilitar a los señores o a los que trabajan dentro del almacén su rápida rápido alcance y de alguna forma pueda ser sacado a los almacenes o a los carros que van a ser distribuidos con mayor facilidad, ¿no? Artículos con rotación B, pues no son una rotación de medios, o sea, llamémoslo pues algunos, por ejemplo, podemos considerar incluso artefactos, ¿no? Los artefactos no tienen, digamos, una rotación tan, necesaria o llamémoslo pues tan urgente, ¿no? Porque siempre nos damos cuenta que, hablando de nuevo en los centros comerciales, son productos que tienen obviamente salida, pero con menor demanda, ¿no? Eso de alguna forma le coloca pues en una rotación B y obviamente pues el tema de los artículos con rotación C, ¿no? Que de alguna forma son los más numerosos, llegando a suponer el 50% de las referencias almacenadas. Sin embargo, también son los que menos demandas o demandados por parte de los clientes. Normalmente pues, van a ser artículos que de alguna forma tengan alto volumen, ¿no? Por ejemplo, tanques de agua, otro, pudiéramos pues identificar uno de ellos como un estante, por ejemplo, un estante que ocupa bastante espacio, un juego de centro, o en todo caso, pues una mesa de gran tamaño, ¿no? Pasamos a la siguiente pregunta, que son los códigos de barra, ¿no? Que en realidad, si hablamos del tema de los códigos de barra, un código de barra pues es bastante usual en los productos que compramos, ¿no? En los supermercados, en las tiendas, incluso en los mercados de barrio, ¿no? Como llamémoslo así, ¿no? De alguna forma pues es ese código va a ser un código universal, ¿no? Que está obviamente formado por una serie de líneas, nos damos cuenta, una serie de líneas, en el cual pues nos va a especificar, ¿no? Por ejemplo, la clave del país, la clave de la empresa, la clave de producto y el dígito verificador. De alguna forma, pues, eso nos va a ayudar a que podamos incluso tener un mejor control dentro de los almacenes o dentro de los centros comerciales, ¿no? En este caso, por ejemplo, nos va a ayudar a saber qué productos tenemos en stock y sobre todo cuál es la característica de ese producto que obviamente se está consumiendo, ¿no? Y ello también de alguna forma nos va a ayudar a ver cuál es de alguna manera lo que más consume el cliente o los clientes en diferentes pues categorías, ¿no? Ello de alguna manera pues nos va, por ejemplo, a hablar
de qué productos están siendo rotados con mayor urgencia o necesidad hacia los clientes, ¿no? Vamos a hablar acá, por ejemplo, las funciones, ¿no? Acá, por ejemplo, en las funciones nos dice que es brindar información sobre los productos, identificar el país y el fabricante. Valga la redundancia, acá tenemos, por ejemplo, el tema de la descripción del código de barra, y eso pues hace de que de alguna forma nosotros podamos tener incluso la certeza de que los productos no sean pues pirateados, como lo llamamos comúnmente en la red popular, o en todo caso falsificados, ¿no? Ahora, ¿qué es los beneficios? Los beneficios están en identificar el aumento y la caída de las ventas de los productos, ¿no? Hacer un seguimiento dentro del inventario, la parte de contabilizar y obviamente pues facilitar, ¿no? Por ejemplo, en los centros comerciales vemos un identificador, una pistolita que siempre tiene una especie de un punto de láser, el cual hace de que identifique y se registre ese producto, puede ser como ingresado o como saliente en caso digamos, comprando un usuario, ¿no? Y obviamente lo que es la información que tiene, ¿no? Ya volvemos a hacer la redundancia, por ejemplo, que es la clave del país, la clave de la empresa, la clave del producto y el dígito verificador, ¿no? Vamos a pasar a la siguiente pregunta, que es el RFID y el SQ. El RFID es una forma de comunicación inalámbrica entre un lector y un emisor. Es un sistema de identificación de productos. ¿Cómo funciona? Como receptor envía una señal, ¿no?, continua dentro de un radio de alcance concreto. Cuando una etiqueta entra en contacto con esta, envía una información que el lector interpreta según esté programado. En alguna ocasión, nosotros, por ejemplo, nos hemos ido de repente a un centro comercial y de repente hemos escuchado que ciertas alarmas comienzan a sonar de manera bastante, digamos, bastante fuerte, ¿no? Entonces nosotros decimos, pero ¿qué está pasando, no? Entonces justamente esos sonidos o esa recepción que hace del código hacia, digamos, hacia ya sea una zona identificada de repente como un trabajo de recepción o monitoreo, va a hacer que de repente se pueda tomar cierta determinación del producto, si está siendo, de repente, si ha sido pagado, de repente ha sido mal ingresado, o en todo caso, de repente no ha sido cobrado, ¿no? Entonces, eso de alguna forma también va a hacer de que nosotros podamos ingresar todos los contenidos, los productos en una base de datos y que nos ayuden de alguna forma a tener una selección y pues una idea mucho más clara de qué cosa es lo que tenemos y qué característica tiene un cierto producto, ¿no? Casi similar, justo estábamos viendo en la anterior pregunta, que era el tema del código de barra, ¿no? ¿Para qué sirve, no? El SQ. Sirve pues, de alguna forma para identificar un determinado producto o artículo, bueno, y a la par, pues, llevar a cabo un inventario, ¿no? Tanto a nivel físico, bueno, ¿no? Es decir, de repente un conteo de los productos que se tienen, como a nivel económico, ¿no? Eso de alguna forma pues, nos va a plantear ciertas descripciones, es más que una descripción, porque nos va a ayudar, uno, a ver si ese producto existe, cuántos tenemos, si es que nos falta, de repente puede marcarnos que existe el producto como ingresado anteriormente, pero no tenemos un stock. Y obviamente como a nivel económico, ¿no? O sea, cuánto cuesta, cuánto está ese producto, qué tan caro es, qué tan barato es, de repente hay una promoción y todo ello, ¿no? Eso es bastante usado en los centros comerciales de retail, que de alguna forma pues les ayuda a ellos a tener un margen de stock y obviamente a poder no quedarse, digamos, colgados de esos problemas, para que así ellos puedan tener una idea mucho más clara y poder
saber cuál es la rotación más rápida o qué cosa es lo que tienen o cómo ingresó, cuál es la característica, para que incluso le pueda servir a los vendedores o a los consultores que atienden ahí, como, digamos, informarle de una manera mucho más clara a los clientes, ¿no? Entonces, eso hace de que facilite muchas actividades, ¿no? ¿Qué identifica? Identifica la mercadería o producto de forma rápida y sencilla. Obviamente, si nos vamos a identificar esa parte, digamos, o usar esos mecanismos, vamos a poder identificar cuál es la característica del producto, ¿no? Qué es lo que contiene y, obviamente, qué tan voluminoso es, ¿no? Como para poder, de repente, tomar ciertas precauciones o decisiones dentro del paquete que podamos estar tomando dentro de la tienda para poder vender o darle al cliente en una forma de promoción, ¿no? Ahora vamos a pasar a lo que son los ejercicios de los ejercicios prácticos, o en todo caso, más o menos hablar qué cosa es el MRP, ¿no? El MRP, pues, de alguna forma, es una herramienta, ¿no? Una herramienta o un material, de alguna forma, nos dice que es un proceso, ¿no? Pero, ¿qué es un proceso? En realidad, muchas veces hemos escuchado hablar de procesos, sabemos de repente que el proceso viene a ser un tema de escalamiento o ciertos, de ciertos niveles, ¿no? Sin embargo, muchas veces no sabemos cómo gestionar, no sabemos cómo gestionar ello, no sabemos cuánto tenemos pues, disponibilidad de mercadería, si es que de repente tenemos stock o nos hemos quedado sin stock. Entonces, este cuadro de alguna forma nos va a indicar la lista de materiales, ¿no? Nos da a entender, por ejemplo, de que esta disponibilidad acá en la clasificación del del A hasta la D, tenemos ciertos números, el cual nos va a permitir pues enfocarnos al cuadro, ¿no? Por ejemplo, en el tema de los requerimientos brutos, ¿no? Tenemos acá, por ejemplo, especificados en semanas, que son 1, 2, 3, 4, ¿no? Y ello hace de que nosotros podamos representar cada contenido en una numeración que nos va a permitir conocer a gran certeza cuál es el nivel de stock que tenemos o cuál es la proyección de disponibilidad en caso se esté usando un producto con mayor frecuencia. Quiere decir que eso nos va a ayudar de alguna manera a hacer ciertas proyecciones y obviamente a gestionar lo que es el tema de los materiales, ¿no? Y ello nos permite hacer, digamos, una planificación mucho más real, ¿no? Que nos va a permitir, obviamente, pues, tener mejor proyección o un mejor trabajo de manera organizada y, obviamente, mucho más técnica, ¿no? Por ejemplo, acá vemos, estamos viendo acá la proyección de disponibilidad, que es 75. Sin embargo, a la semana 2 tenemos 25 y a la semana 3 25, quiere decir que no se ha consumido, quiere decir que de la semana 2 a la semana 3 no se ha tocado esa proyección de disponibilidad, sigue quedando lo mismo. Y sin embargo, las otras semanas nos dan 0, ¿no? Eso quiere decir que no hemos tenido una proyección de disponibilidad durante las otras semanas, ¿no? Y obviamente acá tenemos lo que es el requerimiento neto. Acá, por ejemplo, vamos a ver las cantidades especificadas en montos que de alguna forma nos van a permitir pues, conocer qué tanto, digamos, tenemos la proyección de la liberación planificada de pedidos, ¿no? Como para tener una proyección mucho más real y sobre todo, pues, saber qué productos han tenido mayor rotación y qué productos todavía tenemos dentro del almacén o dentro de la organización para poder considerar durante la semana 1 y la semana 2 que estamos teniendo acá como ejemplo, ¿no? Luego tenemos, por ejemplo, el tema del en la siguiente semana, también tenemos una proyección de ciertas numeraciones dentro de la semana 1, la semana 3, la semana 4 y lo que es la semana 5, 6 y 7, ¿no? Después tenemos una resolución programada, que no tenemos nada absolutamente. La programación de disponibilidad, acá, si nos damos cuenta, ha minimizado, que es un número de 40. Sin embargo, ello nos hace pues, enfocarnos en que, digamos, hay ciertos volúmenes
mayores en la semana 4, que nos va a dar de repente ciertas alarmas o, bueno, ¿no? Contenidos que nos van a hacer que reforcemos algunas decisiones para poder seguir haciendo de que ese producto salga con mucho más frecuencia, ¿no? Y pueda ser menos el stock o la proyección de disponibilidad dentro de la empresa, ¿no? Ojo que tener mayor proyección de disponibilidad dentro de la empresa no quiere decir que esté bien. Cuanto menor proyección de disponibilidad haya, es mucho más eficiente la empresa porque se supone que se está vendiendo, ¿no? Ahora, en el tema del el último, que viene a ser el lote 350, también tenemos, ¿no? Una proyección de disponibilidad que es similar a las anteriores, con el cual pues nosotros deducimos que el MRP de alguna forma pues mediante los procesos nos van a permitir pues planificar, ¿no? Los materiales, gestionar lo que son los stock en función de alguna forma las necesidades de la empresa, ¿no? Con el objetivo de mejorar, hacer de que esa producción o distribución de sus productos o servicios sean mucho más eficientes, ¿no? Ahora vamos a pasar a lo que es la clasificación del ABC. Si nos ponemos a repetir, por ejemplo, acá hemos visto dentro de una de estas preguntas, el método del ABC, ¿no? Entonces vamos ahora a ver un poco lo que es el método. Por ejemplo, acá lo que nos dice, mira, el método del ABC, acá si vemos, nos dice que es de alguna forma la clasificación de inventario, ¿no? Y obviamente permite de alguna forma organizar la distribución de las distintas mercaderías dentro del almacén a partir de su relevancia. Entonces vamos a ver lo que es, digamos, el tema, ¿no? Por ejemplo, en la lista de los ítems que tenemos y las cantidades de existencia, ¿no? Obviamente en esta parte, lo que nos permite, por ejemplo, hacer es saber cuál es el costo unitario y la cantidad existente de cada producto. Esto es en lo que es la cantidad en existencia de cada uno, ¿no? Y luego lo que es calcular el valor económico. Obviamente el costo unitario, la cantidad y sumado estos dos, el costo existencial o el valor existencial de los productos según la cantidad y el costo unitario, ¿no? Eso nos va a dar acá y el valor total en la parte de abajo. Ahora, como el ordenar el listado del artículo de mayor a menor teniendo en cuenta el valor en dinero de las existencias. Por ejemplo, acá nos va a permitir pues tener, si nos damos cuenta acá, tener un valor, acá por ejemplo, de la parte, digamos, mayor a menor cantidad, ¿no? Acá es el 67, es el 67, y bueno, ¿no? Nos damos cuenta que por ejemplo, tenemos un valor de 67 hasta lo más mínimo, ¿no? Eso nos va a ayudar de alguna forma a tener una proyección de lo que es, digamos, el valor del dinero de las existencias, ¿no? Teniendo en consideración que este ejercicio lo vamos a hacer del costo mayor al costo menor, como para tener un total con un valor real, ¿no? Ahora, vamos al tema de lo que es calcular el porcentaje, ¿no? de participación de cada ítem en el total del valor del inventario. Por ejemplo, acá nos vamos a ver, el valor del porcentaje o la cantidad que significa dentro de la empresa, ¿no? Por ejemplo, acá vemos en el primer ítem, que es 48.020, que significa un 31.42%, ¿no? Y así sucesivamente vamos a poder identificar con un porcentaje equilibrado, el cual nos va a dar un 100%. Ello de alguna forma va a hacer de que nosotros podamos tener un total de valor del porcentaje acumulado dentro de la organización o de la empresa. Ahora, el tema de cómo agrupas por ítem, ¿no? Dice, agrupar los ítems
de acuerdo a la regla del ABC, ¿no? Grupo A menor a igual a 80% y el grupo B igual a 95%, ¿no? Por ejemplo, acá nos vamos a dar cuenta cómo nosotros vamos agrupando los porcentajes para que de alguna forma podamos tener una consideración de cuál es el mayor grado, digamos, de lo que es la cantidad de existencia, el valor y el costo unitario y obviamente el valor acumulado, ¿no? Según las reglas del ABC, ¿no? El A, B y lo que significa lo que es la parte de C. Ahora, la clasificación de artículos. Acá tenemos, por ejemplo, un porcentaje identificado en una clasificación de inventario según una línea paralela, considerando al 80%, ¿no? Acá damos, perdón, al 100%. Acá damos, por ejemplo, unos gráficos para que podamos incluso ver, por ejemplo, ¿no? El serie 1, el punto B00, todos nos da un valor de 960.000 soles. Y así sucesivamente, ¿no? Vamos haciendo este ejercicio para poder, de alguna manera, tener una organización o un detalle real de qué cosa es lo que tenemos y cuál es la cantidad o la existencia dentro de nuestra organización, ¿no? Esto sería todo, profesor.